Hola, soy Alonso Azaldegui. Bienvenido a esta demostración sobre cómo explorar Cloud Data Store. En esta demostración demostraremos cómo funciona Data Store. Crearemos entidades usando la consola y luego las consultaremos usando GQL. También les mostraremos cómo las consultas deben estar respaldadas por un índice. Para hacer esto, crearemos una aplicación de App Engine. Crearemos entidades Data Store en la nube. Finalmente, consultaremos el Data Store. Primero, creemos una aplicación de App Engine. Observen que estoy en mi proyecto de demostración de desarrollo de aplicaciones, iré a productos, servicios y elegiré App Engine. App Engine fue el primer producto de GCP y Cloud Data Store solía llamarse D Data Store y era parte de una aplicación de App Engine. Aunque Cloud Data Store ahora es un producto de nivel superior independiente en GCP, la dependencia de la creación de aplicaciones de App Engine aún permanece. Crearemos nuestra primera aplicación. Observe que en App Engine podemos elegir el lenguaje que querramos. Realmente no importa para esta demostración qué lenguaje vamos a elegir, así que elegiremos Node.js. Para nuestra región elegiremos US Central One. Podemos hacer clic en siguiente. Esto está preparando nuestra aplicación de App Engine y también está construyendo nuestra base de datos backend de Data Store. En este punto se ha creado la aplicación App Engine. Observen que hay un tutorial que comienza aquí. No lo necesitamos para esta demostración, así que cancelémoslo. Creemos algunas entidades. De productos y servicios elegiremos Datastore. No tenemos entidades en este momento, así que necesitamos crear una y crearemos un par de entidades sobre presidentes. Entonces el tipo será presidente. Eso sería equivalente a una tabla dentro de una base de datos relacional, pero no tenemos que definir un esquema cuando creamos entidades y Datastore. Todo lo que hacemos es definir propiedades y las propiedades tienen tipos de datos y valores. Así que empecemos con el primer presidente. Su primer nombre era George. Su apellido Washington. La fecha de nacimiento es un valor de datetime y George Washington nació el 22 de febrero de 1732. No sabemos a qué hora nació y yo tampoco sé a qué hora nació. Así que lo pondremos todo en cero y lo guardaremos. George Washington comenzó a ser presidente, entonces digamos que estableceremos un año de inicio y un año de finalización. Así que el año de inicio es un número entero y comenzó su presidencia en 1789 y su año final era 1797. Creamos entonces la primera entidad y hagamos un par más. Vayamos a crear otra entidad. Una vez más será un presidente. Esta vez vamos a agregar a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln comenzó su presidencia en 1861 y terminó su presidencia en 1865. Bueno, Abraham Lincoln nació el 22 de febrero
de 1809. Ok, lo guardamos. Voy a pausar el video mientras creo un par de entidades más. Está bien, agregué algunos presidentes y solo elegí algunos, así que puedo mostrarles cómo hacer algunas consultas en Google Cloud Data Store. Primero que nada, tengo más de un George. Entonces tenemos a George Washington y George Bush, y al otro George Bush. También con los Bush tenemos que diferenciar entre ellos, por lo que George Bush, el segundo presidente, tiene una inicial intermedia que se establece en W, y el primer George Bush le dimos una propiedad de las iniciales intermedias, no la inicial del segundo presidente, y sus iniciales eran HW. Washington y Lincoln no tenían iniciales segundo nombre, por lo que si hace clic en Washington no creamos una propiedad inicial del segundo nombre y la configuramos como nula. En el caso de George Washington y Abraham Lincoln simplemente no hay una propiedad inicial intermedia. Además, para cada presidente tiene un año de inicio y cada presidente, pero salvo Trump, no tiene en el momento de esa grabación un momento de finalización. Bueno, vamos a ver cómo consultamos estas entidades. Vamos a hacer unas consultas simples. En primer lugar, desde la interfaz de usuario, hagamos clic en las entidades de filtro y hagamos un filtro donde el nombre sea la cadena igual a George. Y aplicamos el filtro. Así que ahora tenemos a los tres George, Washington, Bush y Bush. Limpiamos el filtro y filtremos todos los presidentes cuyo año de inicio tiene un número entero menor que el año 2000. Aplicamos los filtros y vemos a George Washington, Abraham Lincoln y el primer George Bush que retorna. Ahora intentemos filtrar en función de la inicial del segundo nombre. Digamos que queríamos ver a todos los presidentes que no tenían inicial intermedia. Entonces limpiamos estos filtros y luego creamos un filtro que diga que la inicial del medio es nula. Veamos qué recuperamos. Aplicamos filtros, observamos que dice ninguna entidad coincide con esta consulta. Quería hacer esto para que se pueda entender. No le dimos a Lincoln ni a Washington una propiedad inicial intermedia y luego establecimos el valor en nulo. Simplemente no tienen propiedad inicial intermedia en absoluto, por lo tanto puede filtrarlos especificando la inicial del segundo nombre como nula. Del mismo modo borremos los filtros nuevamente. No podríamos decir que el año de culminación es nulo y recuperar a Donald Trump, porque de nuevo, si quisiéramos poder hacer algo así, podríamos, supongo, darle a Trump un año de culminación. Establezcamos el valor en un número negativo, lo que indica que no hay año de culminación en este punto, pero en este momento no tiene propiedad año de culminación, por lo tanto no puede filtrarlo en función de ese valor. Así que volvamos a tener filtros claros. En este caso he estado filtrando por entidad. También hay un lenguaje de consulta llamado GQL que puede usar para consultas de entidades en Datastore. Vamos a ver cómo funciona. Muy similar a SQL que puede usarse en bases de datos relacionales. Entonces podemos decir que vamos a seleccionar el presidente. Uh, Vamos a ejecutar esta consulta. Deberíamos recuperar a todos los presidentes o podríamos decir seleccionar al presidente donde el primer nombre sea George. Ejecutamos eso y solo deberíamos recuperar a nuestro George. Digamos que queríamos atrapar a George Bush. Podríamos decir que seleccionamos de los presidentes donde el primer nombre es igual a George y el inicial del segundo igual a W. Intentémoslo. Y eso solo devuelve a George W. Bush. Está bien, eliminemos este año de culminación
y ejecutemos esta consulta nuevamente. Así que ahora hemos seleccionado todos los presidentes donde el primer nombre es igual a George. Ahora digamos que quiero hacer esto. Quiero decir que el primer nombre es igual a George y el año de culminación es 1797. Ejecutemos esta consulta y veamos qué sucede. Así que nos devolvió George Washington. Él era el único presidente con el primer nombre George y su año final 1797. Pero digamos que quiero hacer algo un poco diferente. Quiero ver que el primer nombre sea igual a George y que su año de culminación sea menor que el 2000. Ahora ejecutemos esa consulta y veamos que obtenemos un error. Datastore no tiene un índice compuesto requerido para esta consulta, así que podemos hacer que el primer nombre sea George y el año de culminación sea igual a 1797, pero no se nos permite hacer que el primer nombre sea igual a George y el año de culminación sea menor a 2000. Aunque parezca extraño, se nos permitirá hacerlo, así que comencemos con los presidentes donde el año finalizó como previo al 2000. Esto devolvió todos nuestros valores ahí, entonces resulta que de forma predeterminada todas las propiedades de Datastore están indexadas y podemos consultar varias propiedades automáticamente siempre que varias propiedades sean iguales a ciertos valores. Cuando queremos hacer una consulta en la que estamos adquiriendo varios valores y queremos hacer cosas como que una propiedad es menor o mayor en comparación, entonces tenemos que crear un índice compuesto personalizado. Y eso es lo que tenemos que hacer a continuación para que esta consulta funcione. Lo que estamos tratando de hacer es poder consultar sobre un presidente que su primer nombre sea George y el año de culminación sea igual a 2000. Vamos a arreglarlo. Para crear los índices iniciemos Google Cloud Shell y lo haremos desde ahí. Necesitamos crear un archivo llamado index.html donde voy a definir los índices y luego usaremos ese archivo para construir los índices en el Datastore. Entonces podemos usar nano para hacer eso. Así que escribiremos nano espacio index.yaml. Eso abrirá un editor de texto y pegaremos los valores para esos archivos. Observen que estoy creando algunos índices. Voy a indexar el tipo de presidente y luego aquí estoy especificando las propiedades que quiero indexar. Así que voy a indexar el primer nombre en orden ascendente y el año de culminación voy a indexarlo en orden descendente. Así que guardemos ese archivo y lo usaremos para crear nuevos índices. Ahora que tenemos el archivo creado, usaremos el comando gcloud datastore. Creemos índices y luego el nombre de nuestro archivo para crear los índices. Bien, parece que ya está creado. Ahora, esos índices tratarán un poco de leerse. Así que volvamos a Datastore y hagamos clic en índices. Vemos que esto está creándose, así que tenemos que darle un poco de tiempo. Tan pronto como terminemos, volveremos a nuestra consulta y veremos si funciona. Aquí dice que nuestro índice ha sido creado y su estado es de publicación. Así que volvamos a nuestras entidades y volvamos a esa consulta que falló antes. Recordemos, estamos tratando de ejecutar select from president o que el primer nombre es igual a George y que el año de culminación es menor que 0. Lo ejecutamos esta vez, veremos si la consulta funciona. Entonces en esta demostración hemos visto cómo construir un data store de Google Cloud, cómo agregarle entidades, hemos hablado un poco sobre qué son las entidades y cómo se crean. Hemos visto cómo filtrar entidades y consultar entidades con el lenguaje de consulta de Google. Finalmente vimos cómo crear un índice personalizado que nos permitirá consultar entidades de Datastore en consultas más complejas. Esperemos que hayas disfrutado la demostración. Es Alonso Azaldegui.